la charla del día de hoy va a ser sobre nuevas redacciones para un periodismo con futuro. Y Gumercindo nos va a dar algunos tips y nos va a dar algunas herramientas para tener en cuenta en las salas de redacción de hoy y lo que viene para el periodismo. Yo creo que podríamos empezar hablando un poquito con nuestros participantes. Les quiero contar que tenemos en este momento la oportunidad de tener a estudiantes que se desempeñaron muy bien en los cursos de Community Management, en el nivel 2 del ciclo de formación de comunicar en entornos digitales, periodismo, no, creación de radios en línea y productos audiovisuales en Internet. Entonces, quiero que iniciamos en este momento con Ivonne Pico, que estuvo con nosotros durante el curso de creación de radios en línea, que incluso la tuvimos hace poco en un streaming de Redial Colombia, donde nos habló del proyecto La Cometa. Ivonne es de Santander y nos va a hablar un poquito de ese producto que desarrolló para creación de radios en línea y con el que se destacó. Ivonne, quiero que nos cuentes un poquito. Bueno, buenos días Lina, buenos días a todo el equipo de Redial, de Red de Periodismo de hoy, a las personas que nos siguen a través de este streaming. Agradecerles la invitación, la deferencia nuevamente de poder estar acompañándoles en las sesiones que Redial organiza. Y pues en realidad, pues en este momento en calidad de estudiante y de participante del curso de creación de radios en línea, pues puedo dar testimonio de la importancia de este esfuerzo que hace la universidad, que hace el ministerio, que hace todo el equipo operativo, técnico y científico de Redial y de la red de periodismo por adelantar estos cursos que sin duda son escenarios de nuevos aprendizajes, en algunos momentos también yo diría de actualización de conocimiento, eh, y por supuesto para nosotros como estudiantes pues nos permite poder contar con buenos docentes, con gente calificada, con gente con mucha experiencia en el tema y sobre todo pues crear comunidad y crear educación y generar nuevo conocimiento a partir del tema que cada curso propone. En lo personal tenía mucho interés en este de creación de radios en línea porque realmente, digamos, todo lo que se puede mover a través de redes sociales, a través de las plataformas virtuales, todavía, por lo menos para mí, pues son novedosas. Entonces creo que ahí hay una capacidad y un potencial importante que bien trabajado y bien direccionado nos puede permitir, sobre todo a los medios locales, hacer ese enlace, digamos, más con lo nacional, con lo regional y por supuesto pues con lo continental, ¿no? Lo global. Eh, en esa medida y bajo esa perspectiva y con ese interés me acerqué al curso. Ivonne, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre el producto que desarrollaste? Bien, en concreto el curso pedía como una gran actividad, bueno, pues además obviamente las lecturas que había que hacer en cada unidad, hacer un ejercicio aplicado de desarrollar pues una radio en línea a través de la plataforma de Radio Uno. Entonces yo lo que hice fue aprovechar un material que recién produjimos en La Cometa con un equipo de productores en el marco de un proyecto que se llama de Radios Ciudadanas, de una beca del Ministerio de Cultura, y ahí produjimos 20 programas dedicados a resaltar hechos y acciones de la ciudadanía de San Gil y de la región. Entonces yo eh, pensé que sería interesante crear una emisora que se llamara Encuentros, que tuviera la posibilidad precisamente de permitir, digamos, una dinámica distinta a lo que habitualmente una radio eh, tradicional tiene en el aire, es decir, que nos permitiera aprovechar para los distintos recursos, no solamente sonoros, sino también audiovisuales que tiene la web, la plataforma y todas las herramientas multimediales para poder fortalecer
esa programación habitual. Entonces lo pensé tal vez no como una nueva radio o una nueva idea, sino como un nuevo escenario, sí, con otros elementos que permitieran apoyar y apalancar los objetos misionales de una radio comunitaria convencional, digamos. ¿Mm? Perfecto, Ivonne, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, felicitaciones por tu trabajo y queremos contarles que vamos a compartir estos contenidos que les estamos mostrando el día de hoy en próximos días en nuestra plataforma de periódico de Cúcuta. Ahora vamos a darle paso a Fernando Ramírez, que es un periodista del periódico Cubo de la ciudad de Cúcuta, quien participó, vamos a hablar con Roberto Orlando Vargas, que es del nivel 2 de comunicar en entornos digitales. Él nos va a presentar un producto que realizó. Él es de la ciudad de Cúcuta y trabaja en el periódico Cubo de esa ciudad. Fernando, ¿nos escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Fernando, quisiera que nos contaras un Roberto. poquito. Perdón, Roberto, que nos contaras un poquito del producto que realizaste. Bueno, mira, es que aquí en Cúcuta hay un problema bastante grave y es que todo el mundo hace lo que quiere en tránsito, en la calle, y las autoridades no hacen absolutamente nada para darles cultura o para sancionarlos, para lo que sea. Entonces, tomé este tema precisamente porque es un tema que genera cultura en la ciudad y adicionalmente, buscando los datos, me encontré con un informe de la Contraloría Departamental en la que daba cuenta de una cantidad de información de plata que se estaba perdiendo y de lo que no estaba haciendo la administración precisamente en esa área. Entonces me quedó muy a tiempo el informe de la Contraloría. Por ejemplo, queda en evidencia el hecho de que aquí se ponen muchas sanciones, se ponen muchos comparendos, pero la gente finalmente no los paga y la alcaldía nunca los cobra. Entonces, pues de esa manera nunca se va a poder lograr que la gente pues actúe como debe actuar. Bueno, ¿cómo hice esto? Pues me empecé a meter por internet a buscar mucha información, pues miré muy bien, sí, me di cuenta de que en tránsito no tienen ni idea ni siquiera de cuántos carros hay en Cúcuta. Esa información la tuve que sacar por la Superintendencia de Transporte. Ahí sí están por cuántos taxis, cuántos vehículos, cada una de las cosas. Y con el informe de la Contraloría y aparte de eso, pues salí a hacer trabajo de campo en la calle y me encantó mucho el hecho de que pues me puse a hacer un video. Yo jamás en la vida había hecho un video. Me puse a hacer el video con mi celular en la calle, ¿no? Hasta unos estudiantes se molestaban mucho por allí en una esquina que estaba y que los grabara a ellos y toda la cosa. Y no, pues yo la viví muy rico, pues grabando a todo el mundo en las infracciones. Además me decían, iba a pasar la gente y decía, ay, coja ese, mire, ese se subió a tal, oh, ese. Pero bueno, y entonces por primera vez en la vida llegué aquí, el video y lo edité, no tenía ni idea cómo se editaba un video. Pues la primera vez que lo hice acá, pues no me quedó perfecto, no me quedó así, pues no le puse música porque yo quería era que se viera el audio de la calle, el ruido de la calle, de todo el lío, los pitos y todas esas cosas de la calle. Adicionalmente hice la infografía en Pitochar, pues tampoco había hecho una infografía yo en mi vida, pues lo que más que había hecho yo era un PowerPoint. Entonces pues me puse a hacer la infografía, me divertí mucho aprendiendo eso y la terminé. La nota pues la hice pues con los links necesarios, tomé bastantes fotos en la calle también, pues también fue con el celular, tomé bastantes fotos de gente que, pues motos subidas en los carros, perdón, motos subidas en los andenes, carros que se pasan los semáforos en rojo, estacionados en donde no deben estacionar, y entonces uní todo eso y quedó, pues me parece que quedó un buen material, aunque pues uno lo ve y uno dice, bueno, pues ese video es de principiante y esa infografía es de principiante, pero bueno, así va aprendiendo uno.
Entonces, pues, eso es lo que yo sí le agradezco mucho a Periodismo de Hoy, porque es que realmente, bueno, yo siempre he leído mucho y me gusta mucho leer todo lo de periodismo digital y todas esas cosas, y casi que me estaba queriendo hacer o haciendo un curso pues por mi cuenta, pero cuando llegué a Periodismo de Hoy me di cuenta que ustedes pueden eh, unir todo eso y enseñarle a uno tantas cosas. Yo quedé descrestadísimo con todo lo que ustedes hacen. Me siento fanático número uno de ustedes. Aquí en el periódico y a todo periodista que me encuentro, les estoy diciendo, miren, métanse a Periodismo de Hoy. Ya logré que dos de ellos se metieran en el curso, en el próximo curso que van a hacer, y voy a ver si, para decirles, hombre, esto es lo que se está viviendo allí, esto es lo que tienen que saber. Yo, por ejemplo, uno de los conceptos que quedé descrestado, ¿no? Fue con el taller y con el curso también, que fue lo de transmedia. Todo el concepto de transmedia quedé pues fascinado con eso, y es un concepto que vamos a poner en marcha. Perfecto, Roberto. Muchas gracias por compartir la experiencia y por recomendarle a tus colegas periodistas que participen en nuestros cursos de formación que pueden ser muy útiles para empezarse a formar en entornos digitales. Vamos a darle ahora paso a Ana María. Ana María nos acompaña desde Armenia y nos va a contar un poquito sobre el proyecto que desarrolló. Ana Milena, perdón, que desarrolló para el curso de productos audiovisuales en Internet. ¿Me escuchan? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias pues por la invitación. Me alegra pues que mi proyecto les haya llamado pues la atención. Warzone Music empezó, o es una sala de ensayo que ya inició hace más de 5 años en Manizales, y ya cuando nos vinimos a vivir a Armenia, yo soy de acá, pues decidimos montarla. De hecho es la única sala de ensayo que hay aquí en la ciudad, digamos con las mejores condiciones técnicas de sonido. Y nace como con esa inquietud, porque pues yo soy músico, mi pareja también, no teníamos dónde ensayar, y pues qué bueno tener un ensayadero propio. Así le damos pues como esa oportunidad a los músicos de la ciudad para que tengan un espacio propicio donde ensayar. Con este curso, pues yo ya llevo varios cursos en periodismo de hoy que he realizado. De productos audiovisuales para Internet me llamó mucho la atención, porque pues yo tengo una experiencia desde la televisión. Yo empecé mi experiencia profesional en Telecafé, y pues obviamente los lenguajes y la narración es muy diferente a televisión y a Internet. Entonces, para mí, mi expectativa era como actualizarme, estar bien informada y saber llegarle a ese público de Internet que hoy en día pues es demasiado amplio, y poder como diferenciar eso, ¿sí? Yo tenía más experiencia en la producción y realización, programación de televisión, y quería como también, mi deseo es como enfocarme pues a la producción audiovisual en Internet, que me parece una muy buena vía para llegarle a mucha gente, porque yo tengo mi empresa propia. Entonces es una oportunidad para llegarle a la gente, hacer publicidad de una manera, digamos, menos costosa, y hacer promoción de los servicios que yo ofrezco en mi empresa. Esa es como la idea. Entonces, Warzone Music, en un futuro, obviamente el piloto pues se hizo, yo lo hice rápidamente, pero la idea es eso, como poder difundir a través de las redes sociales, a través de Hangouts, a través de videoblogs, de todo lo que he aprendido, difundir la música independiente, las bandas y las agrupaciones que hay en la región, que digamos ellos mismos tratan de difundir su trabajo musical. Entonces es un poquito como apoyarlos a ellos, no solamente con el espacio aquí para que ensayen, sino también promocionando su trabajo musical, sus redes sociales, sus perfiles, las noticias, los conciertos. Bueno, entonces más o menos eso. No te escucho. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Bueno, Ahora sí.
gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Felicitaciones también por el producto que desarrollaste. Bueno, yo creo que hasta ahí ya dejamos la experiencia con nuestros estudiantes. Muchas gracias por participar de la sesión del día de hoy. Ahora los invito para que se queden y le demos paso a Gumercindo Lafuente, que como sabemos era lo que tanto les estábamos anunciando. Gumercindo va a cerrar con broche de oro este ciclo de charlas virtuales del 2013. Nos va a hablar del tema de nuevas redacciones para un periodismo con futuro. Entonces los dejamos con Gumercindo, quien ya va a iniciar su charla. Gumercindo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes desde España. Espero que se me oiga bien. Bueno, veo que, por lo que he oído, todo lo que habéis estado haciendo esta última temporada en Periodismo de Hoy ha sido verdaderamente interesante y, bueno, yo voy a intentar dar mi visión desde la experiencia. Es una visión después de haber estado trabajando a pie de obra durante muchos años. Voy a intentar empezar enseñándoos una presentación. Vamos a ver si esto funciona, ya me diréis si la veis bien o no. Vamos muy bien, vamos muy bien. A ver, un momentín, ahí estamos. No sé si la estáis viendo ya. A ver. Perfecto. ¿La tenéis en pantalla ya? Sí. Bueno, ¿me estáis escuchando bien? Perfecto. Pues arranco. Bueno, yo quería hablaros, en principio, de tres tipos de redacciones en los que yo he trabajado. Primero, trabajé en la redacción del Mundo.es, fue director del Mundo.es durante casi 7 años. Estoy intentando, parece que esto no pasa. Como siempre, las cosas en las pruebas funcionan. Y luego en la realidad no. A ver. Estaba diciendo que fui director del Mundo.es. Eso empezó en el año 2000. Lo que voy a intentar es hablaros de 3 redacciones organizadas para Internet, pero que por las diferencias de la cabecera y por las diferencias también del momento, son 3 organizaciones totalmente distintas. Esto es una introducción para que enseñaros que no hay una receta única, que no hay una receta fija ahora mismo en toda esta polémica tremenda que hay sobre el modelo de producto, sobre el tipo de organización de la redacción y, por supuesto, al final, sobre el modelo de negocio. Como os decía, la primera redacción que yo organicé cuando me nombraron director del Mundo.es, por las circunstancias muy especiales del momento y de esa cabecera, decidimos que en esa redacción iba a haber 2 directores, uno de la edición impresa y otro de la edición de Internet, 2 redacciones independientes que iban a trabajar en paralelo. Sí es verdad que alimentándose con sinergias mutuas, pero cada una con, de alguna manera, una estrategia propia, que por lo tanto daban lugar a 2 productos bien diferenciados, uno muy estático, que era el que se hacía cada 24 horas para la edición impresa, y uno tremendamente dinámico, muy ligado a la utilidad informativa, que era el que hacíamos permanentemente en Internet. Y al final también teníamos 2 marcas. Trabajábamos con la marca El Mundo, que tenía una cabecera tradicional, y con la marca El Mundo.es, cambiamos el tipo de letra de la cabecera, incluso el color, para diferenciar una presencia de otra. ¿Por qué tomamos estas decisiones? Pues porque teníamos la ambición de ser líderes. Cuando yo llegué a la dirección del Mundo.es en el año 2000, estaba por delante nuestro la edición digital de El País, pero creíamos que teníamos grandes posibilidades de ser líderes en Internet, a pesar de que en el papel El País estaba muy por delante del Mundo. Pero para poder conseguir eso, pensamos que teníamos que hacer una versión periodística diferente a la de la edición impresa. La edición impresa era muy ideológica, muy apelativa, muy racista por las características de su director, y en la edición digital decidimos
ser muy útiles, muy abiertos y muy innovadores, siempre basándonos en la innovación que nos permitía la tecnología digital. Bueno, ¿qué resultados nos dio esa estrategia? Pues muy pronto ya, yo llegué en junio de 2000, en enero de 2001, después de un cambio de diseño, nos convertimos por fin en líderes, tanto en páginas vistas como en visitas, que eran los conceptos que se medían en ese momento, y además, a pesar de que estábamos en plena explosión de la burbuja .com en los años 99 y 2000, ya a finales de 2003 conseguimos entrar en beneficios. Eran beneficios modestos para ese momento, pero beneficios ya al fin y al cabo. ¿Problemas que nos encontramos en esta organización? Pues debido a que teníamos una enorme competencia interna, en algún momento había roces entre las redacciones, y luego sí es verdad que tuvimos en la última fase, a pesar de que intentábamos coordinarnos lo más posible, tuvimos un conflicto editorial tremendo por el diferente seguimiento que hicimos en Internet del atentado del 11M, muy diferente al que se hizo en la edición de papel. Nosotros en Internet, en cuanto nos dimos cuenta del tipo de atentado, intentamos ceñirnos al análisis de los datos que teníamos y relacionando ya muy pronto el atentado con grupos radicales islámicos. Sin embargo, la edición impresa del Mundo, pues muy pronto empezó a intentar relacionar el atentado con grupos relacionados con el terrorismo vasco, con algunos servicios de información españoles o extranjeros, intentando relacionarlo con el Partido Socialista. Bueno, nosotros no entramos en ese juego y eso produjo un grave conflicto editorial que, a pesar de que la empresa iba muy bien y del liderazgo, pues nos supuso al final un problema irresoluble, y a mí me acabaron destituyendo como director del Mundo.es en julio de 2006, precisamente porque la dirección del diario impreso no pudo aguantar que nosotros mantuviésemos una línea informativa mucho más cercana a lo que de verdad había ocurrido que la suya, que era bastante irreal o formaba parte de una campaña de desintoxicación que luego, tras el juicio, se vio claramente que había sido así. Bueno, la siguiente redacción, voy a intentar ir lo más rápido posible, fue la de soytu.es. Soytu.es fue un sitio de Internet que duró apenas 2 años online. Era un sitio puramente digital, aquí no había redacción impresa, y estaba basado fundamentalmente en intentar hacer un periodismo de calidad, un periodismo con un mensaje muy diferenciado, con un estilo propio, un mensaje muy diferente al del resto de los medios. Tecnología de última generación. Nosotros pensábamos que la innovación tecnológica estaba y sigue estando muy relacionada con la innovación periodística en el soporte digital, y una utilización intensiva de la participación de las audiencias. En ese momento, la importancia de las redes sociales, estábamos hablando del año 2000, inicio de 2007, era mucho menor que la que tienen hoy, pero sí ya nos dábamos cuenta que, bueno, Facebook era desde luego importante ya, pero no tanto como hoy. Twitter no existía o no lo conocía nadie, pero sí nosotros estábamos empeñados en que el contar con la comunidad a la hora de gestionar el mensaje periodístico iba a ser tremendamente importante. Bueno, la experiencia de Soytu fue una experiencia muy interesante. Los resultados, como podéis ver ahí, pues conseguimos levantar una marca, crear una comunidad en torno a esa marca que le reconocía unos determinados atributos, un nivel de tráfico para un sitio digital independiente considerable, 1.800.000 usuarios únicos al mes, unos ingresos en nuestro último año de vida, yo creo que bastante interesantes, por publicidad de $1 millón, y un gran reconocimiento internacional. Los 2 años de vida de Soytu
pues tuvimos 2 premios de la Online News Association, que es la asociación norteamericana más importante de periodismo online, y que, bueno, pues yo creo que, vamos, en realidad ningún medio de habla no inglesa tiene 2 premios de este tipo. Problemas, tuvimos una crisis con el accionista porque debido a que empezó la crisis financiera internacional, nuestro accionista principal era un banco que se quería retirar del negocio. Quizá no tuvimos tiempo para tener un tamaño suficiente ni conseguimos unas alternativas de financiación para poder sobrevivir. Bueno, quizá ese punto de inmadurez pues fue nuestro gran problema. Aquí veis unos pantallazos de Soitú. De todas maneras, si lo queréis ver, Soitú sigue sin actualizar, pero sigue online. Soitú.es era un sitio bastante singular. Por último, os voy a contar la experiencia que desde enero de 2010 fue la revolución digital del diario El País. Habían pasado muchos años desde la llegada anterior al Mundo.es. El País nos parecía, por el tipo de cabecera y por el momento en el que estaba ya Internet en el, digamos, 10 o 12 años antes era muy incipiente su uso en España. En el año 2010, pues imaginaros que el nivel de acceso a Internet en España era altísimo y por supuesto ahora más aún. En este caso, también por la madurez del negocio impreso, quiero decir que en el año 2010 ya la situación de los diarios impresos en España era tremendamente complicada y ahí pensamos que había que trabajar con conceptos totalmente diferentes. Una marca, un director y una redacción. Una redacción desde la que se trabajaba para las diferentes salidas y por lo tanto la salida impresa dejaba de ser la absolutamente más y casi exclusivamente importante, y era importante sí, pero una más y no la primera, porque lógicamente por la inmediatez de la salida digital organizamos la redacción totalmente enfocada para trabajar primero pensando en web y luego pensando en web, digamos en soporte digital, la salida a los ordenadores personales, pero la salida también a los diferentes dispositivos de movilidad, porque lo que hemos visto en los últimos años en el mercado español, que está sucediendo también en otros mercados maduros, es que el crecimiento de tráfico y de usuarios o lectores se está produciendo de manera masiva en los dispositivos móviles, mientras que el tráfico en páginas digamos web convencionales o desde ordenadores personales está o estable o descendiendo. Los resultados de este cambio, que fue un cambio tecnológico muy profundo, digamos, la estrategia era cambiar totalmente la tecnología, reorganizar, como os decía antes, el trabajo de la redacción, hacer un diseño de producto absolutamente nuevo y una nueva arquitectura de la información. Bueno, no fue fácil, estábamos obsesionados con el tiempo real, con la diversificación en nichos temáticos a través de los blogs y una tarea interna muy poderosa de evangelización dentro de la redacción, que en el año 2010 era una redacción que miraba muy poco a Internet y solo prácticamente al diario impreso. Cuando llegamos, para daros un dato, en 2010, un dato muy esquemático, el País tenía 1 millón de usuarios únicos al día y nuestra competencia, el Mundo.es, tenía 1,5 millones, es decir, nos sacaban medio millón de usuarios únicos al día. En enero de 2012, después de todo el trabajo que he escrito antes, que fue un trabajo de toda la redacción, un trabajo extremadamente meritorio, encabezado por el director de El País, pues en enero de 2012 El País consiguió no solo enjugar esa ventaja, sino ponerse claramente por delante del Mundo.es y convertirse el líder mundial en Internet. ¿Problemas que nos encontramos en esta ocasión? Bueno, pues una compañía, el Grupo Prisa, con unos problemas muy serios de deuda financiera y, por lo tanto, sin una suficiente presupuesto para seguir avanzando en el proyecto que teníamos planteado. También problemas de criterio en
en la dirección de la compañía. Digamos que este es un problema muy común en los diferentes equipos directivos de los grupos, de los grandes grupos empresariales que editan diarios impresos en todo el mundo, y es que siguen estando casi todos, en su mayoría, salvo excepciones, dirigidos por personas que no tienen criterio suficiente a la hora de tomar decisiones en el ámbito digital, y esto está paralizando mucho el proceso de cambio, de revolución interna de los diarios, de adecuación no solo de su mensaje periodístico, sino de sus estrategias de negocio al nuevo ecosistema. Esta falta de criterios se daba en el Grupo Prisa y ocasionó pues grandes incomprensiones y faltas de comunicación, y luego pues un retraso en los procesos, y no hubo tiempo para hacer todos los cambios que tenían que hacerse. A mí me hubiese gustado hacer una segunda fase, trabajando más sobre las marcas personales de la redacción, profundizando en los nichos tanto temáticos como geográficos, implementando una estrategia de periodismo de datos para generar valor añadido en la información frente a los competidores más próximos, y haber montado un laboratorio de movilidad para investigar cuáles son los nuevos ritos de consumo de información y los nuevos objetos o contenedores que podemos usar hoy los periodistas para llegar a las nuevas audiencias. Creo que la industria que ha sostenido al periodismo, al periodismo de más calidad, que ha sido la industria del papel, la industria de los diarios y de las revistas impresas, durante toda su historia invirtió mucho dinero en rotativas, en averiguar cómo podía distribuir mejor sus productos, y sin embargo es una paradoja que en este momento en el que los lectores con mayor poder adquisitivo y más exigentes llegan a través de nuevos dispositivos, esa misma industria no está prácticamente invirtiendo nada en saber qué productos puede hacer en esos nuevos dispositivos y qué le demandan los lectores en esos nuevos dispositivos. Bueno, aquí tenéis algún ejemplo de cómo diseñamos las nuevas cabeceras del país, y aquí, bueno, pues la página que es la misma que podéis ver ahora mismo, porque es la que está ahora activa en estos momentos. Quería también, no sé si va a haber, pregunto a los moderadores, posibilidad de preguntas de la audiencia. En este momento estoy leyendo precisamente acá, Gumercindo, que nos hacen una pregunta referente a la experiencia con el diario El País. Nos preguntan a través del chat de periodismo de hoy. Daniel Gómez dice: ¿cuáles fueron las habilidades más relevantes que exhibió a sus periodistas para lograr consolidar un producto digital de calidad en el diario El País? Bueno, como os decía antes, la mayor parte, salvo algunas excepciones de la redacción del País, en enero de 2010, aunque tenía inquietudes y ganas de incorporarse al mundo digital, la realidad es que vivía alejado de él. Lo principal fue intentar implicar a toda la redacción, sobre todo en un intento de ir identificando a las personas que podrían estar mejor preparadas para liderar el cambio interno dentro de la redacción. Hubo un trabajo también de formación para que aprendiesen a usar herramientas para poder todos escribir y actualizar las noticias en el editor de la salida digital. También un cambio de los horarios en la redacción y una interiorización de determinados mecanismos para que se fuesen dando cuenta poco a poco de que cuando tenían una historia, la primera salida en la que la tenían que contar era la salida web, porque para nosotros, para la empresa, en su estrategia de crecimiento, era importantísimo usar esa salida digital como la salida del futuro. Por supuesto, también tomar conciencia de que hoy es muy importante, por supuesto, hacer un periodismo dotado de todas las cualidades
del mejor periodismo clásico, pero no podemos olvidar que hoy tenemos unas herramientas que permiten que ese periodismo de calidad tenga mucha más repercusión, y una de esas herramientas es el uso intensivo de las redes sociales, no solo como escaparate de las historias que pueda tener una redacción, sino también como sistema o como herramienta o como fuente para mejorar esas informaciones y, por supuesto, también como escenario para dialogar con las audiencias. Yo creo que hoy en día los periodistas no pueden estar, como siempre, hay excepciones, pero la mayor parte de los profesionales no pueden ignorar que hay un ámbito nuevo en el que pueden dar a conocer su trabajo, pero tampoco pueden olvidar que ya no son los únicos que tienen voz y que son escuchados cuando cuentan una historia. Hoy el periodista ha perdido la exclusividad a la hora de hacer muchas de las tareas que antes solo podía hacer él, y sobre todo solo podía hacer él si trabajaba en un gran medio. Hoy en día los periodistas tenemos que ser conscientes de que tenemos que, con el resultado de nuestro trabajo, reivindicar diariamente la necesidad del mismo. No estamos solos, hay muchas voces que a través de blogs y a través de redes sociales, sin siquiera querer ser periodistas, empiezan a hacer muchas cosas muy parecidas a las que hacemos los periodistas. Y yo creo que ahí es un escenario en el que el periodismo profesional puede aportar una mirada ética hacia los hechos de la actualidad, una capacidad de contextualizar, de enfocar, de filtrar información y como decía antes, de hacerse necesario. Yo creo que ahí, apoyados en las marcas de los medios que hoy más que nunca hay que cuidar, y apoyados en el propio prestigio personal. Por eso me parece que es tan importante que la presencia de los periodistas profesionales en las redes sociales sea una presencia responsable, una presencia profesional, una presencia que aporte valor y no dudas hacia el rigor con el que trabajan los periodistas en su ámbito profesional convencional. Si no hay ninguna pregunta más, yo puedo dar... Hay una pregunta más y claro podemos que sí. continuar. Nos dice Hugo Carro, a través del chat de periodismo de hoy también, que por su experiencia, ¿qué es mejor que un diario digital tenga una redacción física o que cada cual trabaje cómodo y tranquilo desde su casa o donde esté? Bueno, yo creo que lo ideal es que nadie esté cómodo y tranquilo. Digamos que yo creo que el periodista tiene que estar en tensión permanente. La palabra cómodo y tranquilo no la veo en la vida de un periodista. Eso no quiere decir que forzosamente haya que estar incómodo o nervioso, pero yo creo que el concepto de comodidad y de tranquilidad, no sé si cuadra muy bien. Yo creo que claro que hay, por contestar ya de una manera más seria y más directa a la pregunta, claro que hoy hay otras posibilidades. No es necesario que todo el mundo de la redacción esté metido en una única sala, y la tecnología nos permite hacer otro tipo de organizaciones y poder sumar muchos talentos que no están dentro de la redacción, y con eso además es verdad, facilitar la vida de esas personas que no necesitarán pues hacer traslados que al final son una pérdida de tiempo a la redacción, y por lo tanto muy probablemente tendrán más tiempo no solo para hacer su trabajo, sino también pues para vivir su vida personal. En ese sentido yo creo que sí, la tecnología nos ofrece un escenario nuevo. A mí, sin embargo, me sigue pareciendo necesario y productivo, necesario por productivo, por positivo, para la construcción del mensaje informativo, que haya un núcleo. Es verdad que ya no es necesario que sea tan grande, pero que haya un núcleo que pueda trabajar en equipo y dialogar en equipo en la redacción. Pero es verdad que ese núcleo es hoy, puede ser hoy mucho más pequeño que hasta ahora era, y por lo tanto la capacidad que tenemos de ahorrar en infraestructuras es enorme. Yo creo que hoy las redacciones se pueden montar, una buena parte, un porcentaje elevado de las redacciones, trabajando en red desde cualquier lugar, y perfectamente comunicados y coordinados desde la redacción central, y eso hay que aprovecharlo
precisamente para ser más competitivo económicamente. Sindo, buenos días. Sí. Como docente y de parte de los docentes de la red Periodismo de hoy, nos surge también con respecto al tema una pregunta que de pronto los estudiantes también se la hacen mucho, los estudiantes de periodismo y comunicación. Si en este momento existen personas que son expertas en temas de diseño, de desarrollo de móvil, desarrollo para web. Entonces, ¿dónde queda el papel del periodista ahí? ¿Dónde cumplo yo como periodista mi papel dentro de una redacción, ya en el entorno digital? Y entonces también se pregunta, entonces, si hay tantas personas que están haciendo eso, ¿yo por qué entonces estoy estudiando periodismo viendo que también hay muchas otras personas que puedan hacerlo y puedo estudiar otras cosas? Entonces sería como una de las dudas que también nos transmiten los estudiantes en muchas ocasiones. Bueno, yo creo que hay una cosa que es hacer periodismo y yo creo que eso estimo que va a seguir siendo necesario y otra cosa son las herramientas a través de las cuales nos comunicamos con las audiencias o esas otras herramientas que van a potenciar el mensaje de los periodistas. Lo que pasa es que en un proceso de cambio tan acelerado como en el que estamos, en el que la tecnología varía a una velocidad endiablada, no sucede como antes, que de alguna forma un periódico impreso se ha hecho durante muchos años más o menos de la misma manera. Hoy en día en Internet las novedades son permanentes. Yo creo que los periodistas, los puros periodistas, tampoco podemos estar ajenos a algún tipo de conocimiento de cómo evoluciona esa tecnología, porque en muchos casos nos permite con facilidad hacer cosas que mejoran mucho nuestro trabajo. Eso no quiere decir que todos los periodistas tengan que ser desarrolladores, ni que todos los periodistas tengan que ser operadores de vídeo, ni que todos los periodistas tengan que saber diseñar una página web, en absoluto, para nada, no me estaba refiriendo a eso. Ahora, si hay algún periodista que siendo buen periodista tiene habilidades, como toda la vida lo ha sabido, que tenían habilidades para hacer fotografías, o tenían habilidades para hablar muchos idiomas, o tenían habilidades pues porque tenían otros conocimientos como de economía o medicina o cualesquiera otro, si hoy en día algún estudiante joven de vuestra universidad tiene especial interés y habilidades relacionadas con el desarrollo o con el diseño web o con el manejo de redes sociales o con la elaboración de vídeos en tiempo real para pues esos conocimientos hoy son tremendamente importantes porque son bienes escasos en las redacciones y ese perfil periodístico y profesional va a ser muy demandado, está siendo muy demandado ya y va a tener una demanda creciente en el futuro. Ok, muchas gracias, Sindo. En el caso de periodistas que ejercen el periodismo pero no estudiaron periodismo, entonces también con estas personas, pues los estudiantes de periodismo también se preguntan, tengo que competir con ellos, tengo que buscar como la forma pues tengo que estudiar y tengo que buscar la forma también de competir laboralmente con las personas que ejercen el periodismo pero no lo estudiaron en cierto momento. ¿Para qué estudian? Para sí, que estudien periodismo, estas personas así. Sí, bueno, esto que planteas ocurre también en España. Yo creo que ocurre en todos los países del mundo. El periodismo ha sido siempre, no es de ahora, siempre ha sido una profesión, un oficio en el que ha habido personas que lo ejercían muy bien y no habían estudiado periodismo. Yo creo que eso es una suerte para nuestro oficio. Es verdad que a los estudiantes que están en las facultades de periodismo de alguna manera les incomoda que esta situación sea así, pero lo que está ocurriendo no precisamente mejora la situación, sino todo lo contrario. Lo que estamos viendo, la realidad del mundo hoy, es que no solo a los medios, sino que en todo ese gran coro que es la red, hay muchas personas
que tienen talento, que tienen conocimientos específicos muy valiosos y que se convierten en referencia en determinados asuntos, o bien a través de sus blogs, o bien a través de su participación en sitios web de información especializada o general, o bien a través de sus cuentas en Twitter o en Facebook sobre asuntos concretos. Y no son periodistas y, sin embargo, hacen un trabajo o muy parecido al que hace un periodista profesional. Eso lo que nos indica es que con el título no vamos a ningún sitio, que podemos y que debemos formarnos, pero que no piense nadie que el tener un título de periodista le va a proteger de toda esta competencia. Lo que le va a proteger es pues estar bien formado, tener probablemente un área especializada que le diferencie por algo de los demás y hacer un trabajo que sea útil y que sea diferente al que hacen otros, que tenga un valor añadido. Por eso lo decía al principio, que en este nuevo ecosistema tenemos que reivindicar la necesidad del periodismo profesional a través de nuestro trabajo diario. Competimos en un mercado cada vez más abierto y cada vez más complicado. Ok, muchas gracias. Si queréis paso a hacer la siguiente presentación y luego terminamos con otra ronda de preguntas. ¿Os parece bien? Bueno, pues le llamo la era del periodismo vigilado precisamente a algo de lo que estábamos hablando. Como hoy no solo los periodistas tenemos que hacernos relevantes y necesarios, sino que nuestro trabajo está más que nunca auditado por las audiencias. Me atrevo aquí a recomendar este libro que se llama Memecracia, de Delia Rodríguez, que por cierto era redactora en soytu.es y que hoy es redactora jefe de la versión española de Huffington Post. Bueno, pues es un libro que os recomiendo si podéis conseguirlo de alguna manera. En él hace un estudio de cómo crecen, de todo el efecto de la viralidad, de cómo nace un meme, de cómo se desarrolla, de cómo se reproduce y de cómo acaba muchas veces llegando a las portadas de los periódicos profesionales. Ella hace en el arranque del libro un análisis muy interesante en el que, según algunos autores, hablan de que la era Gutenberg ha sido un mero paréntesis y que con las redes sociales vuelve la oralidad, la remezcla, la importancia de los colectivos. Y se hace una pregunta que yo también me hago, si de verdad vamos a ser necesarios e indispensables los periodistas en esta conversación que las audiencias están teniendo. Yo creo que no podemos permanecer ausentes. Bueno, todos sabéis que hay muchos medios que utilizan la viralidad como herramienta para conseguir tráfico, incluso pues ya estamos viendo que eso desde hace unos pocos años se ha convertido en una técnica, ¿no? Y cómo hay sitios de internet que basan todo su atractivo en repetir unos determinados esquemas para ir creando fenómenos virales, historias, fotos, frases, ideas, imágenes que se acaban convirtiendo algunas veces en memes de una viralidad demoledora. Bueno, aquí se analiza en el libro cómo de alguna forma hubo un momento de inocencia en el que lo viral ocurría de forma instantánea, una segunda etapa en que los medios tradicionales favorecían y reforzaban estos episodios, una tercera etapa en el que algún medio, concretamente el que más empezó a hacer esto fue el Huffington Post, se fijaba en lo que triunfaba en las redes sociales, inmediatamente multiplicaba su efecto aritméticamente dándole mucho espacio en sus páginas, y por fin una cuarta etapa en la que medios como BuzzFeed son en realidad unas verdaderas fábricas creadoras de memes, ¿no? Bueno, todo este mundo nos lleva a un escenario en el que vemos, y aquí traigo un ejemplo real, cómo el mundo de las redes sociales está teniendo
una influencia demoledora en lo que hacen los medios tradicionales, muchas veces sin darnos cuenta. ¿Qué es esto del efecto Lázaro? Pues justo durante las últimas elecciones generales en España, hace poco más de 2 años, en el 28 de noviembre de 2011, se produjo una situación muy paradójica en el país. Una noticia que era antigua, de archivo, de casi 6 años antes, se puso durante 3 días lo más visto. Era una noticia en plena campaña electoral que tenía que ver con un tema muy polémico en ese momento en España. Era una noticia sobre el matrimonio homosexual. En realidad hacía referencia a un especialista que decía que ser gay es una enfermedad, y lo tremendo era que este especialista había sido llevado por el PP, que era el partido que tenía las máximas posibilidades de ganar las elecciones, había sido llevado al Senado para decir esto. Bueno, el caso es que era una noticia con 6 años de antigüedad que empezó a moverse en las redes y que consiguió ponerse lo más visto, porque aunque era una noticia antigua, parecía actual. Y como ese tema era muy polémico durante las elecciones, tuvimos que poner en la noticia una nota advirtiéndole a la audiencia de que esa noticia era una noticia de hace casi 6 años. Esta gráfica que veis describe cómo empezó a moverse en Facebook, inmediatamente pasó a Twitter y al siguiente día ya estaba, su nivel de tráfico era demoledor, y cómo mantuvo ese nivel de tráfico 3 días más, una noticia que, como os digo, tenía 6 años de vida. Esto estuvimos durante esa época rastreando y vimos que estaba ocurriendo con más historias. Era la sensación de un medio tan poderoso como El País, que estaba de alguna manera siendo manejado desde el fuera y desde las redes sociales, para que unas noticias antiguas, unas noticias viejas, tuviesen más tráfico que las noticias del día, simplemente porque aludían a temas que podían ser polémicos en la actualidad. Bueno, estas son gráficas del crecimiento geométrico del tráfico que llegaba en ese momento, en esos años, al país, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, a través de las diferentes redes sociales, que como ves estaba totalmente disparado. Y esta es cómo el tráfico directo descendía un poco y rompían aquí levemente, pero luego mucho más, el tráfico que proveían las redes sociales. Bueno, eso lo que nos lleva a pensar es que si la tendencia continúa así, y yo creo que va a continuar, tenemos una buena noticia. Sabéis que en todas las redacciones de los periódicos durante los últimos 10 años ha habido incluso cursos para enseñar a los periodistas a titular para Google, para el buscador, para el categorizador de información. Bueno, la buena noticia es que ya no hay que titular, hay que titular bien, pero ya no hay que titular para una máquina. En las redes sociales hay que titular para personas. Y yo creo que eso, para los periodistas, es una buena noticia. Aquí os traigo otro ejemplo de cómo un enfoque bien hecho en Twitter hace que una noticia tenga un éxito mayor o menor. Esto tiene que ver con que efectivamente Twitter es un escenario en el que el periodista, si hace bien su trabajo, puede conseguir un plus de potencia de seguimiento. Esta es una noticia que publicaba hace unos meses el diario.es en España. Sabéis que la ciudad de Madrid se presentaba como candidata para organizar los Juegos Olímpicos de 2020. Fueron allí un montón de invitados a Buenos Aires, que era la ciudad en la que se iba a decidir esto, porque Madrid competía con Tokio y con Estambul. Madrid perdió en la primera votación, y a raíz de esa pérdida, pues en España empezaron a salir noticias un poco criticando la desmesura del comité organizador de Madrid, que era el que más invitados había llevado. Y entonces esta gente del diario.es tuvo acceso a la lista de las 328 personas que viajaron a Argentina invitados por la delegación de Madrid. El director del periódico, Ignacio Escolar, lo tuiteó
Ignacio Escolar, con sus casi 300.000 seguidores, lo tuiteó, pues con un tuit muy exclusiva, la lista completa, los 328 personas que viajaron a Argentina, y eso tuvo 347 retweets, a pesar de sus 300.000 seguidores. Yo, desde mi cuenta de internet, que ahora supongo que saltará, yo desde mi cuenta de internet, con 38.000 seguidores, simplemente hice un retweet automático que tuvo, como veis, muy poco éxito, 9 retweets. Pero otro periodista, Borja Echevarría, que por cierto trabaja en El País, él, con menos seguidores, desde luego muchos menos que Nacho Escolar y la mitad que yo, pues hizo otra cosa, hizo una cosa muy inteligente, contextualizó la noticia, dijo: España llevó a los Juegos de Londres 278 deportistas y, sin embargo, la delegación de invitados a Buenos Aires la componían 328 personas. Bueno, pues esto, él con muchos menos seguidores, inmediatamente consiguió casi 1.300 retweets. ¿Por qué? Porque hizo un enfoque periodístico. Buscó o se acordó de cuántos deportistas habían ido a los últimos Juegos Olímpicos y lo comparó con cuántos directivos e invitados de cortesía habían ido. Y eso a la gente le interesó verdaderamente. Por eso digo que un buen enfoque periodístico es fundamental, y yo creo que nuestra presencia en las redes sociales no puede ser algo automático, tiene que ser algo meditado, algo estratégico, algo muy pensado, porque ahí yo creo que nos jugamos parte de nuestro futuro. Esto que os voy a enseñar algo ahora es algo que hay que tener muy en cuenta, de cómo las redes sociales son una oportunidad para las grandes marcas y para los periodistas, pero también pueden convertirse en un problema. Esto es una cosa que le llamamos Holocausto Vigalondo, porque no sé si vais a poder oír este vídeo, no sé, ahora si no os explico de qué va. En un determinado momento en El País contratamos para hacer una campaña de publicidad de los cambios que estábamos haciendo y del lanzamiento de nuestra aplicación del iPad a un director de cine y actor español que se llama Nacho Vigalondo. Bueno, pero es que nos hizo un spot que veo que no vamos a poder ver, un spot muy divertido que además lo grabó dentro de la redacción, y en el spot implicó en el rodaje como, digamos, extras a muchos y como algunos como protagonistas de los miembros de la redacción del País. Digamos que era un spot en el que la redacción del País participaba y, por lo tanto, muy relacionado obviamente con la marca del periódico. Veo que no consigo cargarlo aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a pasarlo porque si no nos vamos a quedar aquí atascados. A pasar los vídeos. El spot, como os digo, se grabó en la redacción del País, y justo cuando estábamos lanzando la campaña en diferentes medios, tanto en la tele con ese spot como en medios gráficos, en el propio País, una gran campaña de publicidad, de imagen del País, pues, y además un vídeo, un spot que no solo estaba dirigido por Nacho Vigalondo, sino que el protagonista del spot era el propio Nacho Vigalondo. Si lo queréis ver, con poner en Google o en YouTube Nacho Vigalondo El País, os saldrá el vídeo y algunas historias más. Bueno, pues él, en plena campaña de lanzamiento de la campaña de publicidad, él un día hizo estos tweets, un día por la noche, de madrugada, pues los podéis leer. Hizo unos tweets pues haciendo chistes sobre el Holocausto. Hizo varios, yo aquí os voy a enseñar algunos. Bueno, ya veis que eran un poco inconvenientes, por decirlo suavemente. Bueno, esto que parece una broma, imaginaros en plena campaña de publicidad, con Nacho Vigalondo de protagonista, digamos, de imagen de marca de El País, pues estos chistes hechos en Internet desde su perfil tuvieron un efecto brutal. El periódico tuvo que soportar una lluvia de críticas. Se tuvo que suspender la campaña de publicidad. Fue un desastre. Esta es la columna de la defensora del lector
hablando sobre el tema, bueno, para que veáis cómo la presencia de tanto de la marca principal de un medio como de todos sus redactores, por supuesto, pero daros cuenta que en este caso no era un redactor del periódico, pero sin embargo en ese momento era casi más importante que un redactor porque formaba parte durante la campaña de la imagen del periódico. Por un tropiezo en las redes sociales se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza. Bueno, eso nos lleva a hacernos algunas preguntas sobre cómo debe comportarse un periodista en las redes sociales. Claro, la contestación más sencilla, más rápida y más elemental es con sentido común, ¿no? Al parecer algunos o no lo tienen o no lo tenemos suficiente y por eso todo el rato tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que ahí hay una palabra que es fundamental y es que, claro, nos tenemos que comportar sobre todo y primero con educación, sabiendo que estamos representando a una marca, que es la marca del medio para el que trabajamos, incluso aunque no estemos totalmente de acuerdo con lo que ese medio dice, pero siempre podremos hacerlo de una manera inteligente y sabiendo también que estamos trabajando sobre nuestra marca personal. Por eso yo creo que un periodista que hace un determinado trabajo en el medio para el que trabaja, luego no puede hacer algo en las redes sociales que le reste credibilidad a ese trabajo. Yo creo que si tú sigues a un periodista y de pronto ves del que te fías en temas de política, de economía o cualquier otra cuestión, y de pronto ves que su presencia en las redes sociales es totalmente diferente, que habla desde otra perspectiva, que no se cree nada ni de lo que él mismo está escribiendo, pues al final tú tampoco te lo vas a creer y por lo tanto su trabajo cada vez vale menos. Yo creo que obviamente hay que evitar las polémicas eternas, por supuesto, como no, los insultos. Yo creo que hay que emplear la red para, bueno, sí, hacer debates civilizados como una fuente, como una herramienta de conversación poderosa para hacer más visible nuestro trabajo. Bueno, pues ahora estoy abierto a las preguntas que me queráis hacer. Bueno, Gumersindo, yo realmente quisiera, antes de ir a las preguntas, como tocar un tema, ya que estamos hablando de las redes sociales, y es precisamente una recomendación para medios y para periodistas, para que no caigan de pronto en la trampa del afán de informar o la inmediatez por presentar la llamada chiva, primero que otros medios, que muchas veces se dejan llevar por lo que encuentran en redes sociales y olvidan contrastar las fuentes y olvidan esa rigurosidad que es un principio básico del periodismo. ¿Qué le diríamos a estos periodistas y a estos medios? Bueno, pues que Twitter en sí mismo no es una fuente de información. Las fuentes de información son las personas a las que tú sigues en Twitter. Y las personas a las que tú sigues en Twitter pues te darán una credibilidad determinada, depende de quién sean. Obviamente, publicar algo porque está en Twitter es ridículo, no tiene el más mínimo sentido, no hay que hacer eso. Claro que incluso aunque lo digan millones de personas en Twitter, puede ser mentira, como se está viendo todo el rato. Todos los días algún medio de comunicación publica algo de lo que se está hablando en Twitter que luego se ve inmediatamente que es falso. Quiere decir que es algo ya tan cotidiano que parece mentira que aún siga pasando. Las noticias hay que contrastarlas, hay que confirmarlas y es una de las herramientas básicas con las que tenemos que trabajar los periodistas, y lo que hay que hacer es desarrollar una serie de técnicas o de filtros o de ritos, es decir, que son muy básicos. Tú ves que algo está siendo muy comentado en Twitter, pues intenta contrastarlo. Si la fuente
que lo dice en Twitter es una fuente muy fiable y lo dice de primera mano, intenta contrastarlo. O sea, intenta contrastarlo, siempre intenta contrastarlo. Y si no lo consigues contrastar, yo no lo publicaría. Pero ya os digo, aunque solo me fiaría de una fuente extremadamente directa y absolutamente creíble. Pero esas son muy pocas. Entonces yo creo que la obligación es contrastar y contrastar, porque si no, lo que estamos viendo es que todo el rato se publican asuntos que, bueno, está pasando en España, está pasando estos días, y tampoco es por Twitter, es porque se hace mal el trabajo. Efectivamente, los sitios de Internet demandan todo el rato novedades, demandan todo enfoques diferenciados, todo el rato enfoques diferenciados, y es muy peligroso, es muy tentador dejarse llevar por la emoción de dar una noticia. Pero si la emoción de dar una noticia nos lleva todo el rato a dar noticias falsas, pues nuestra credibilidad desaparece y por lo tanto nuestra utilidad no existe y por lo tanto nos quedaremos sin lectores o nos quedaremos con un grupo de lectores realmente poco interesante. Ok, bueno, Comercindo, aprovechamos que estamos hablando de redes para hacer las preguntas que nos entregan a través de @periodismo de hoy en Twitter. Nos pregunta Maite Martínez desde Yucatán, México, ¿cuáles son esos retos para el periodismo digital en el 2014? ¿Qué viene? Bueno, yo creo que los retos, como os decía antes, tienen mucho que ver, en algunos casos, en casi todos los casos, con el uso de la tecnología. Quiero decir, yo pienso que tanto para el periodismo de datos, que para mí es uno de los retos sin duda ninguna, al menos en el periodismo iberoamericano, por decirlo de alguna manera, el periodismo de datos requiere un uso intensivo de tecnología, que analice esos datos, que los categorice, que nos ayude a obtener enfoques periodísticos de ellos. Yo creo que hace falta también una reflexión sobre los dispositivos móviles, tanto tabletas como teléfonos, una reflexión sobre el uso creciente, para qué los está usando la gente, de qué manera podemos hacer presente el mensaje periodístico en esos dispositivos, de qué manera podemos ser protagonistas y útiles a esos lectores potenciales. Yo creo que es un escenario fundamental. Luego, el manejo del tiempo real, efectivamente, como antes has dicho tú, eso nos lleva a nuevos problemas, y yo creo que tenemos que aprender a manejarlo con criterio profesional y desde una exquisitez y una prudencia total. Y luego, pues tenemos algo que está sucediendo permanentemente, y lo hemos hablado antes, que es la tremenda influencia de las redes sociales, tanto para emitir mensajes como para construir estados de opinión y construir historias que al final acaban viniéndonos como noticias. Yo creo que los periodistas tenemos la obligación de saber cómo funcionan las redes, de saber cómo se crean esas historias, de saber establecer una conversación en ellas. Bueno, y por último, yo creo que en 2014 vamos a estar todos muy pendientes de qué pasa con los modelos de negocio. Yo creo que hay un reto para el periodismo, que es no solo construir un modelo de producto, que para mí es el primer paso, sino a partir de ahí llegar a un modelo de negocio viable. Como sabéis, hay algunos experimentos que van a ser verdaderamente interesantes, como es saber qué va a hacer en los próximos meses Jeff Bezos en el Washington Post, o cómo va a ser el nuevo medio que va a salir en Estados Unidos de la mano del fundador de eBay, o saber cómo van a funcionar o cómo están funcionando los muros de pago porosos que ya han puesto en marcha muchos medios tradicionales. Es decir, es muy interesante, va a ser muy interesante 2014, porque ya seguramente a mediados del año
vamos a ir teniendo información, respuestas a todas estas preguntas. Perfecto, Gumercindo. Tenemos otra pregunta, es de Olga Liliana Ríos, que nos pregunta a través de periodismodehoy.com, ¿de qué manera un periódico virtual puede trabajar con los bloggers? Y si usa fotografías de ellos, ¿debe proteger sus derechos como autor de las mismas? Bueno, yo creo que los derechos de autor de las fotografías están siempre protegidos. Digamos que cada autor de una imagen o de un texto, de una foto, de un vídeo, de un texto, decide el derecho de protección al que se acoge. Se puede acoger al copyright tradicional, se puede acoger a una licencia Creative Commons en las diferentes modalidades que existen. Y yo creo que cualquier medio, del tipo que sea, tiene la obligación de respetar el derecho de reproducción que el autor haya decidido darle a sus contenidos, que puede ser pues desde el más estricto, que es el copyright tradicional, al más abierto, que puede ser un Creative Commons, en el que ceda la reproducción gratuita para cualquier cuestión, pero ya sabéis que hay muchos escalones. Y yo creo que el que sea un bloguero no cambia esa situación. Yo creo que un medio de comunicación tradicional puede aprovechar muy bien el trabajo descentralizado con blogueros, pero tiene que respetar los copyrights que cada uno de esos blogueros ponga a toda su producción. Gumersindo, de pronto en este momento en Europa, ¿hay algún tema en cuanto al periodismo y los medios digitales que esté creciendo o que esté fortaleciéndose y que probablemente en Latinoamérica todavía no haya llegado con tanta fuerza? ¿Hay de pronto algún periodismo que esté pasando en ese sentido? Bueno, hay algunas cosas, no solo en Europa, en Estados Unidos, pues se está haciendo pruebas con nuevos lenguajes que mezclan la infografía con el vídeo, con el texto. Esto es algo que tampoco es nuevo, lo que pasa es que siempre hay, digamos, escalones que hace que parezcan situaciones nuevas. Se está haciendo eso, y luego lo que sí está ocurriendo tanto en Estados Unidos como en Europa, que todavía no ha llegado a la mayor parte de los países de América Latina, es que los diarios impresos, que en América Latina, salvo excepciones, los líderes siguen siendo muy buenos negocios. Pues os pongo el ejemplo de España. Los diarios impresos nacionales en España están todos al borde de la quiebra, están perdiendo mucho dinero, su modelo de negocio ha desaparecido y realmente la gran asignatura pendiente ahora mismo es encontrar un sistema que consiga mantener un periodismo con unos estándares mínimos de calidad que lo hagan, por un lado, independiente y por otro lado, pues una herramienta que sirva para controlar al poder. Yo creo que este de alguna forma es el gran reto, porque como os decía, en Europa los periódicos están atravesando una situación extremadamente delicada. Hay una cosa que ya yo creo que todos se han dado cuenta tarde, pero se han dado cuenta, y es que el nuevo ecosistema digital no va a poder pagar las estructuras del antiguo negocio. Yo creo que eso es así, y por eso los cambios que se están produciendo y los que se van a tener que seguir produciendo, pues en algunos casos van a ser tremendamente dolorosos, porque las estructuras de los grandes medios no están en este momento preparadas para asumir la nueva situación. Están en muchos casos sobredimensionadas, y el nuevo ecosistema no va a poder pagar las mismas facturas que pagaba el anterior. Y yo creo que eso es algo que va a llegar también a América Latina en algún momento, y que estaría bien que las empresas fuesen pensando en ello. Bueno, hay otra pregunta que nos hacen, y es también sobre lo que habla el tema que tocábamos ahorita de las fuentes de la información. Nos preguntan en este momento Daniel Gómez, ¿qué hacer cuando los ciudadanos son las fuentes de la información? Porque son testigos de los hechos. ¿Cómo manejar esa información? ¿Cómo corroborarla? Bueno,
Este no es, obviamente no es un problema nuevo. Tal vez sería mejor desde arriba. Toda la vida ha habido ciudadanos que han sido testigos de hechos noticiosos. Lo que ocurre ahora, la novedad es que cualquier ciudadano individualmente, desde el lugar de los hechos, pues con un teléfono móvil puede hacer una foto y puede mandarla a una red social y dar un testimonio directo de lo que haya ocurrido sin tener que usar la intermediación de un periodista. Yo creo que incluso en ese caso los periodistas tienen que usar herramientas estrictas de comprobación y de control, porque además estamos viendo hoy en día una foto la fotografía ha perdido el valor de acta notarial de la verdad de un acontecimiento, porque estamos viendo todo el rato cómo en las redes sociales se ponen fotografías manipuladas, fotografías trucadas, en las que parece que ha pasado algo que luego nunca ha sucedido, y por lo tanto las herramientas de comprobación tienen que ser cada día más estrictas. Y luego, como siempre, 3 testigos de un suceso, 3 personas distintas y que hayan visto a la vez un suceso, cada una muy probablemente te va a contar una historia diferente, porque hay una carga de subjetividad enorme. Entonces el periodista no puede fiarse de 3 fuentes como para fiarse de una. Es decir, hay que ponerlo todo entre comillas y no llegar a conclusiones definitivas hasta que se tenga una versión, digamos, creíble y de un suceso. Yo creo que incluso aunque el testigo sea presencial, hay que tener mucho cuidado con el nivel de credibilidad que se le da a la versión de una historia. Bueno, la última pregunta como para cerrar la charla, Gumersindo, nos la hace Kelly Aguilera. Ella nos pregunta, en la era de los prosumidores, ¿cuál es el papel del periodista en la producción de contenidos? Perdona, ¿en la era de los prosumidores? Bien. Bueno, creo que la he contestado antes, ¿no? O sea, el papel del periodista o es muy relevante, o es muy indispensable, o es muy definitivo, o es muy original, o es capaz de llamar la atención por unas determinadas cualidades muy específicas, o efectivamente, como hoy en día cualquiera puede emitir mensajes, cualquiera puede producir contenidos, y no cualquiera, pero de esos cualquiera hay algunos, miles, que pueden hacerlo desde el talento y desde el conocimiento específico de una materia concreta, pues el periodista generalista se ve enfrentado a problemas muy serios. Entonces, yo creo que el papel del periodista es el papel de la excelencia, de la diferencia, de la relevancia, de la capacidad de filtrado y de hacerlo además desde una posición ética que le dé credibilidad. Yo creo que ese es el papel del periodista, el ganar la batalla en esos escenarios, porque si no, efectivamente, con una capacidad tan grande de producción por parte de la comunidad y con una tecnología, al final pensar que la tecnología que estamos usando hoy los periodistas profesionales es la misma que la que está usando la gente. Es la misma que la que usan las audiencias, y es una tecnología que más o menos sofisticada se puede además encontrar de manera gratuita. Entonces, la situación, antes había una barrera o tecnológica o económica o de licencia en los medios audiovisuales insalvable para el ciudadano, y hoy, sin embargo, esas barreras han prácticamente desaparecido. Entonces estamos en una situación nueva, realmente diferente y realmente complicada. Bueno, Gumersindo, muchísimas gracias por compartir tus experiencias y conocimiento con los miembros de nuestra red. Gracias por contestar las preguntas de cada uno de ellos.
Y sí que vamos a compartir esta presentación del día de hoy, esta charla con Gumersindo, próximamente en nuestra red para quienes quieran repetirla o para quienes quieran acceder a ella por primera vez que no tuvieron la oportunidad de conectarse para que estén pendientes de la publicación. Pues muy bien, yo os doy las gracias a vosotros y nada, saber que podéis contar conmigo cuando queráis para repetir la experiencia. Un saludo a todos los que desde América Latina hayan seguido esta charla. Un abrazo. Gracias, Gumersindo. Bueno, ahora vamos a darle paso a la coordinadora de la red de periodismo de hoy, Carolina Londoño, que se encuentra en este momento en Costa Rica y que nos va a hablar directamente desde el diario La Nación. Recordemos que hemos realizado algunas actividades, por ejemplo el streaming con Janina, que es la editora del área de investigación de este periódico. Carolina nos va a hablar desde La Nación. Carol, ¿nos estás escuchando? A nosotros. Hola, los escuchamos muy bien. Perfecto, también te escuchamos bien, Carolina. Bueno, Caro, cuéntanos un poquito qué es lo que está haciendo la red de periodismo de hoy en Costa Rica. Bueno, les contamos, estamos en este momento en las instalaciones de La Nación porque estuvimos con el equipo de investigación de Janina Cellini y el grupo de invitados por Chicas Poderosas, liderado por Mariana Santos, compartiendo con periodistas, desarrolladores e investigadores en el encuentro de Chicas Poderosas aquí en Costa Rica. Ya terminamos esa jornada académica, muy pronto estaremos compartiendo más contenidos a través de la red periodismo de hoy, pero ya hoy nos encontramos en el Grupo Nación. El Grupo Nación entonces tiene varios productos periodísticos, no es solamente el periódico La Nación, sino que aquí también funciona el diario económico El Financiero, La Teja como el Diario Popular y algunas revistas y otras publicaciones que se coordinan desde el grupo. Ahí en el fondo vemos la nueva redacción y precisamente pues queríamos mostrarles un poco sobre el funcionamiento de esta redacción, que es un modelo como redacción periodística pues en Latinoamérica, hablando de este modelo de redacción integrada. Y precisamente nos encontramos con David Posner. Hola. Ella es la jefe de redacción de La Nación y queríamos conversar con ella un poco precisamente de este asunto, de este modelo de redacción integrada, a propósito pues también del tema que hablábamos con Gumersindo. ¿Cómo estás? Bien, por dicha, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Todo el equipo de La Nación ha estado muy presto para compartir sus experiencias con la red. Para el próximo año tenemos muy buenos contenidos renovados pues también en nuestros cursos y lo que tenemos pensado que es también un curso más orientado a lo que es el periodismo de datos, y básicamente lo que hemos estado haciendo aquí son una serie de entrevistas que nos van a ayudar a tener como elementos didácticos dentro de este curso y otras cosas que pensamos para la red este año. Bueno, comencemos a hablar precisamente de eso, cómo trabajan y cómo están distribuidos los periodistas en este nuevo modelo de redacción integrada. Ok, nosotros, el modelo como tal, aunque se empezó a gestar desde hace más de un año, empezó a funcionar en septiembre cuando nos mudamos a este nuevo edificio. Antes el Grupo Nación, como bien les decía Carolina, tiene varios productos. Está el periódico La Nación, que es el con el que nació, ¿verdad?, el grupo, pero también hay un periódico deportivo que es Al Día, tenemos El Financiero, que es un semanal financiero, ¿verdad?, económico, tenemos La Teja, que es de corte popular, y tenemos revistas. También hay radio, pero la radio todavía no se ha integrado, está en proceso de ser integrada. Entonces, en septiembre nos mudamos todos para acá y empezó a funcionar más el modelo integrado. En realidad la integración se da por dos servicios principalmente, que es la parte de diseño, todo lo que es el diseño gráfico, lo que es fotografía, lo que es producción audiovisual, que es un solo equipo que trabaja con toda la redacción, y toda la parte digital. Tenemos un equipo que se llama Radar, que son los que se encargan de estar viendo todo lo que es la noticia de última hora y la actualización de la web,
pero eso no significa que los periodistas de cada mesa y de cada producto no hacen trabajo web, sino que ese es como lo que hablamos del breaking news, el última hora y estar actualizando y ayudando. Entonces hay un equipo que son los que se sientan allá, enfrente del video wall, y ellos están divididos por temáticas o por jornadas y por temáticas y hacen las actualizaciones. También todo lo que es el equipo de ingenieros que nos apoyan en todos los desarrollos web que hacemos para cada producto, esos son también como corporativos, como de toda la redacción. Pero hasta el momento, digamos, cada producto tiene su independencia y los periodistas trabajan para un solo medio, no es que trabajan para muchos. La redacción está conformada por... Queríamos saber sí. sobre la mesa central. Okay. ¿Esa mesa central trabajan solo los editores o también hay editores de otros diarios? La mesa central es donde se sientan los directores de todos los medios. Entonces en la mesa central se sienta la directora de La Nación, que es Nancy Noguera, se sienta el director del Financiero, que está ahí sentado, se sienta el director de Al Día, y se sienta la directora de las revistas, también el director de La Teja. Ahorita no están todos, pero hace media hora estaban todos reunidos en mesa central, en la reunión de mesa central. También está el editor general, que es Armando González, que lo ven ahí de camisa azul escribiendo, y también se sientan en esa mesa el editor del área de producción gráfica audiovisual, que era el que les decía que trabaja con todos, y el editor digital, que es el que se encarga de toda la parte, o sea, tenemos la parte de radar, que era la que les decía que hacen las últimas horas, tenemos toda la parte de eco, que son los que se encargan de redes sociales, de toda la estrategia de redes sociales, y está la parte de desarrollo, para desarrollo de nuevas plataformas en la web, de nuevos apps, y cosas que hacemos, locuras que se nos ocurren para las coberturas, las diferentes coberturas. ¿Cuántos profesionales trabajan aquí? Creo que son como 400 en la planta baja, en todo lo que es periodístico, porque la planta alta es el área de mercadeo y publicidad, que no tiene que ver con, o sea, tiene que ver con vender la publicidad, no, o con mercadear el producto, pero no tiene que ver con la labor periodística. La redacción integrada, además del radar que les decía, tiene mesas, ¿verdad? Hay una gran mesa que es la mesa de actualidad, esa pertenece solo a La Nación, incluye varias secciones del periódico La Nación, y también está la mesa de ocio que está de este otro lado, que es también pertenece solo a La Nación. Entonces, en actualidad tenemos todo lo que es información del país, de gobierno, de sucesos, del mundo, ciencia, tecnología, y en la parte de ocio tenemos todo lo que son espectáculos, música, cultura, el suplemento cultural, la revista dominical. Esas mesas solamente tienen periodistas de La Nación. Luego tenemos una mesa que es la mesa de economía, donde está el equipo del semanario El Financiero y está el equipo de la sección de economía de La Nación. Y ellos trabajan como una sola mesa. Hay periodistas para cada área, trabajan de forma separada, pero también de forma unida. Entonces hay ciertas coberturas en las que se hacen cosas conjuntas, en las que nos ayudamos, y hay cierta coordinación en esa mesa. Y luego está la mesa de deportes, que también ahí está la sección de deportes de La Nación, y está todos los periodistas de Al Día, que es el diario deportivo. Y entonces también hay trabajo conjunto. ¿Cuántos periodistas hay? Perfiles diferentes. ¿Perdón? ¿Perdón? Acá tenemos algunas preguntas para hacerles. Ajá, bueno. Dinos. ¿Cuántos periodistas hay en esa redacción que se ve tan grande y hace cuánto está establecida como la vemos en este momento? Yo creo, no estoy segura, yo manejaba bien los números de La Nación. La Nación éramos como 130 personas, incluyendo diseñadores, fotógrafos y todo, ¿verdad? Cuando estábamos separados. Ahorita somos como 87 periodistas y editores. Y obviamente el resto del personal está incluido dentro de estas áreas conjuntas. Creo que somos como 350 o 400 personas ahí abajo. Ahí hay periodistas, editores,
fotógrafos, diseñadores, desarrolladores web, más o menos. Bueno, tenemos también otra pregunta y es sobre este modelo convergente que están aplicando ustedes allá en la Nación. Y es, por ejemplo, los periodistas que están dedicados a la producción de contenido para el impreso, tienen la posibilidad tal vez de hacer pasantías o también de participar un poquito sobre el diario virtual, sobre lo que vemos en la web. En realidad todos trabajamos en las dos plataformas, bueno, salvo los periodistas que están en el área de radar y que se dedican al 100% para producción web, aunque algunas de sus notas a veces terminan publicadas en el impreso también, todo, digamos, todo está concebido para que tenga su vida en el impreso y tenga su vida en el web. Entonces todo el mundo tiene, digamos, que preparar la nota que va en el impreso, la tienen que preparar para que salga bien en la web, y a veces tenemos elementos extra de la cobertura que son elementos web. Entonces no tenemos periodistas dedicados solo al impreso y periodistas dedicados solo al web, sino que hay que hacer de las dos. Perfecto. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, de pronto las personas que están conectadas vía streaming, y si no, pues eso era un antojito de parte de los contenidos que estamos en este momento produciendo aquí en La Nación y con todo el equipo del Grupo Nación. Pues la última pregunta que haríamos sería, ¿hace cuánto está funcionando el modelo convergente del que nos estás hablando en este espacio que nos están presentando en este momento? ¿Hace cuánto está establecido? Nos mudamos para el edificio en septiembre, y entonces el modelo así como tal, ya todos viviendo juntos y funcionando con la mesa central y demás, está funcionando desde ese momento. Sin embargo, el establecimiento de algunas de las partes se fue haciendo paulatino, entonces unos meses antes ya teníamos el radar o el área de PGA, de la producción gráfica audiovisual, funcionando, pero ya como tal desde septiembre. Debbie, ¿y realizaron tal vez un laboratorio previo para identificar que este era el modelo que más se acomodaba a sus necesidades como diario? Nosotros trabajamos en un proceso de consultoría con una empresa que se llama Innovation. Trabajamos por más de un año. Yo creo que casi fue un año en establecer el manual para establecer esta redacción integrada. Entonces es un proceso que ha sido muy pensado, muy trabajado. Ha habido bastante ir y venir, pensar cómo funciona mejor para nosotros y cuál es la mejor forma de trabajar en este modelo integrado. Perfecto, no, por acá no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Carolina y David, desde Costa Rica. Esto es una muestra como de lo que están haciendo ahora las redacciones, de fusionando la parte digital con la parte impresa, y teniendo pues como unas sinergias que es muy común ahora en los periódicos de Colombia y de todo el mundo. En Latinoamérica lo estamos haciendo ya muy bien, y en Colombia también se está haciendo en varios medios. Y entonces aquí desde Costa Rica, Carolina y Debbie nos muestran esto, y también podemos verlo en algunos medios de aquí de Colombia. Muchísimas gracias por estar acá y aportar aquí en este espacio con nosotros. Gracias, Carolina, y gracias, Debbie. Mucho gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esperamos para el próximo año los contenidos que están desarrollando el periodismo de hoy desde Costa Rica, para que estén muy pendientes. Quiero recordarles nuevamente que estamos en inscripciones permanentes, que durante este año ya no se realizarán más cursos, pero que pueden estar pendientes y disponibles, porque a partir de mediados de enero aproximadamente estaremos retomando nuestras actividades y nuestros cursos de formación. Recuerden que tenemos 4 nuevos cursos, que es Periodismo Móvil, Community Management para periodistas y Productos Audiovisuales en Internet.
Además que también pueden participar de un nuevo curso de nuestra red amiga Radial Colombia, que es creación de radios en línea. Así que muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos durante todo este año de cursos y de realización de contenidos. Esperamos seguir contando con todos ustedes para el próximo año. También pueden estar muy pendientes porque seguiremos produciendo contenidos de manera constante con el fin de que ustedes puedan seguir estudiando y formándose un poquito antes de los cursos. Muchas gracias por su participación y aquí terminamos nuestra jornada de cierre de periodismo de hoy 2013. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y entonces espero que nos veamos en 2014 a través de nuestros cursos, nuestra plataforma virtual. Y muchas gracias por estar acá. Este video lo van a poder ver también posteriormente en la red Periodismo de hoy. Hasta pronto y muchas gracias.